buenas tardes a todas las personas que nos ven en el día de hoy. Tenemos nuevamente nuestra cápsula de salud en Misión Éxito. La idea es traerles siempre temas de su interés y había quedado pendiente un tema importantísimo que es el trasplante renal. Ya habíamos hablado anteriormente del Día Mundial del Riñón, la función de los riñones, qué consecuencias trae el no cuidarlos y aparte de eso, algunos tratamientos cuando ya el paciente definitivamente tiene esta función del riñón perdida, que fue la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. En este caso vamos a centrarnos en el trasplante renal y para esto hemos invitado de nuevo al nefrólogo y médico internista, el doctor Javier Martínez. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Muchas gracias. Bueno, doctor, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos entonces a hablar específicamente en qué consiste el trasplante renal y en qué pacientes está indicado. Ya, cuando a una persona se le dañan los dos riñones, de que los dos riñones ya no le funcionan lo suficiente, entonces se va abocado a que le hagan la diálisis o colocarle un riñón sano para reemplazarle la función de los dos riñones que no le están funcionando. Entonces el trasplante renal consiste en que se le consigue un riñón sano y se le coloca a esta persona, al enfermo, y ese riñón sano va a reemplazar la función de los otros dos riñones que ya no le están funcionando. Perfecto, entonces en este caso el paciente listo, volvió a estar como antes, como si nunca hubiera pasado nada, o qué pasa con este paciente. Bueno, para tener acceso al trasplante del riñón no es algo, es algo un poquito complicado, en el sentido que hay que hacer una serie de estudios bastante especializados para ver si la persona puede recibir o no puede recibir el riñón. O sea, no todos los riñones sirven. No todas las personas enfermas de los riñones son candidatos para recibir o pueden recibir riñones, ¿cierto? Ni todos los riñones tampoco son adecuados. Entonces, estos riñones, entonces la persona entra, ya después de que hace todos los exámenes y que se acepta, entra algo que se llama lista de espera. Entonces, cuando yo estoy en la lista de espera, quiere decir que cualquier riñón que aparezca, en este caso en Bucaramanga, entonces yo entro a concursar por ese riñón. Para que yo me beneficie de ese riñón hay que suplir una serie de cosas que aún están reguladas por la ley. Es decir, no es que el riñón que llegó le corresponde al amigo o al vecino, no, le corresponde a lo que diga según unos estudios y unos exámenes, y eso está controlado, digamos, por el Instituto Nacional de Salud. Es decir, eso tiene toda una trazabilidad completa. Eso, digamos, en cuanto al riñón. Ahora, lo que pasa es que puede haber dos fuentes de riñones sanos. Un riñón sano, que es el que estamos hablando, que es del donante cadavérico. Una persona, un muchacho, sale el sábado por la noche, sale con sus tragos, se estrella en la moto, se daña el cerebro irremediablemente, pero sus riñones quedan sanos. Entonces, esos riñones sanos se le pueden extraer bajo ciertas condiciones y cada riñón puede beneficiar a un paciente diferente. Un riñón va para un paciente, otro riñón va para el otro paciente. Puede vivir perfectamente con un solo riñón. Con un solo riñón se vive perfectamente, es decir, no hay ningún problema en esa situación. Entonces, ese es un tipo de donante, que es el donante cadavérico. El otro, que es el donante vivo quiere decir que una persona que está viva, en este caso, por ejemplo, el papá, la mamá, un hermano, ya la ley permite que no sea familiar, pero idealmente que sea familiar, pues para que ese riñón sea lo más parecido, claro, genéticamente lo más parecido. Entonces, ese riñón, entonces, ese donante intrafamiliar, entonces le hacen los estudios a varios miembros de la familia y el que más se adapte, entonces esa persona, si desea, dona el riñón. Donar el riñón es un acto que es libre, voluntario, gratuito, es decir, que uno no puede pretender recibir nada a cambio de donar un riñón. Sí, eso es porque completamente se habla libre. de los tráficos de órganos. No, eso es muy, todo eso, hay muchos cuentos de estos de ciudad, ¿cierto? Pero eso es muy difícil porque es que para un trasplante del riñón intervienen los médicos que ven al paciente antes de que estuviera enfermo en diálisis, los médicos y las enfermeras y sus demás compañeros que lo ven cuando están en diálisis. Si llegara a operarse en la clínica donde se va a controlar, donde se va a ver, es decir, eso es imposible, eso es imposible. Se requiere, yo una vez hacía la cuenta, se requieren por lo menos 15 personas para hacer un trasplante. Entonces, que 15 personas vayan a orar equivocadamente, eso no es. De manera criminal en este caso. Eso está sancionado por la ley, eso no se puede. Entonces, esa es la situación. Ahora, ¿cuál es el problema después? Es decir, que se está colocando un riñón
un órgano que de todos modos no es el mío, Claro. no es propio. Entonces, lo que hace normalmente cualquier organismo cuando recibe lo que no es propio es tratar de deshacerlo, de rechazarlo, ¿cierto? A no recibirlo. Entonces, para que el organismo tolere ese riñón, hay que darle una gran cantidad de drogas para bajarle las defensas, ¿cierto? Se me bajan las defensas de tal forma que mi organismo se vuelva tolerante con ese riñón que no es mío, ¿cierto? Ese es como digamos, el principio. Pero ahí aparece otro problema. El problema es que a mí me bajan las defensas para que me porte amigablemente aquí con el riñón que me está favoreciendo. Resulta que estoy abriendo aquí una puerta al lado para que se me entren un poco de bacterias y un poco de infecciones y virus, porque yo no tengo mis defensas completas. Claro. Entonces, esa es otra complicación que aparece. Otra situación también que vale la pena aclarar es que muchas veces pensamos que no, me colocaron el riñón, ese riñón es como mío, eso me quedó perfecto, no hay que cuidarlo para nada. Ese riñón hay que cuidarlo mucho, hay que seguir básicamente las mismas recomendaciones o de pronto unas poco más exigentes, especialmente en cuanto a nutrición, de lo que estaba cuando él tenía sus 2 riñones ya enfermos. Es decir, la dieta, hay que seguir con la dieta necesariamente, es decir, ese riñón hay que seguirlo cuidando como si ya viniera enfermo, mejor dicho. No quiso hacer dieta antes y ahora le toca peor y con las complicaciones del trasplante. El paciente con enfermedad renal, tarde o temprano, desafortunadamente, tiene que hacer la dieta. Y más temprano, pues más se va a beneficiar. Claro. Más tarde, pues el beneficio va a ser menor. Claro que sí. Entonces, en este caso, pues es una opción de vida, pero de todas maneras no va a ser la calidad de vida como si tuviéramos nuestro riñón real. Como se comentaba hace un momento, fuera de cámaras, lo importante que es tener, así sea el riñón un poco enfermo, pero es preferible que el riñón trasplantado. Sí. ¿no? Es decir, es preferible el riñón propio que esté algo enfermo a un riñón trasplantado que esté funcionando perfectamente. Porque por lo que les decía, es decir, con toda esa cantidad de drogas que hay que tomar y un poco de cuidados que hay que tener, que realmente sí es preferible cuidar, es decir, cuidar el riñón. Hay veces, hay en ocasiones que la persona de pronto puede pensar que pues no se cuida del riñón y que más bien cuida después el trasplantado. No, eso toca cuidar desde el comienzo. Porque una parte importante también en la valoración del trasplante se tiene en cuenta qué tan adherente ha sido la persona con el tratamiento. Entonces, si la persona no ha sido bien adherente con el tratamiento y el día que entra a concursar por un riñón y al lado hay otro que sí ha sido adherente que ha sido adherente con el tratamiento, pues ¿a quién le va el riñón? Pues al que ha sido cuidadoso, al que uno sabe que sí lo va a cuidar. Y eso es así. ¿Y ha pasado que pacientes se trasplantan y ese trasplante se pierde porque no se han cuidado? Sí, eso sucede. Y aún cuidándose el riñón, siempre va a haber el riesgo al día siguiente de que haya un rechazo de ese riñón. Así esté tomando la droga juicioso, que la esté haciendo las recomendaciones, siempre hay el riesgo de perder ese riñón en un rechazo. Es más, a veces sucede también aún que la misma enfermedad que le dañó el riñón inicialmente se le repite en el riñón que le dio trasplantado. O sea, no se cuidó esa enfermedad de base y volvió otra vez a presentarse. Bueno, doctor, entonces me surge una inquietud ahorita. La expectativa de vida de un paciente que se ha trasplantado, ¿de cuántos años sería? Yo me hago el trasplante, ¿cuánto tiempo puede durar bien con mi riñón funcionando? ¿Cuántos años? Sí, ¿qué expectativa de vida me queda? Ya, en trasplante, digamos, en sobrevida se habla de sobrevida del riñón y de sobrevida de la persona, ¿cierto? La sobrevida de la persona, digamos, pues va influida por muchos otros factores aparte de lo del trasplante. Lo que sí puede suceder, o lo que sucede más frecuentemente, es que ese riñón se pueda perder principalmente de manera, por ejemplo, en rechazo o en una infección, pero usualmente, por ejemplo, un rechazo. Entonces, cuanto más parecido sea el riñón genéticamente al receptor, mayor posibilidad de que ese riñón viva más. Por ejemplo, si el donante son mis padres, ¿cierto? Lo más seguro es que tenga yo una posibilidad de que a los 15 años, una posibilidad de un 50% de que ese riñón me esté funcionando, ¿cierto? Pero si el donante es un donante cadavérico, ¿cierto? El muchacho que salió en la moto y un riñón de esos me sirve a mí, es buen resultado si a los 10 años, es decir, a los 10 años, un 50% de pacientes en las condiciones, su riñón estará funcionando. ¿Cierto? Esa es, digamos, la estadística que hay, es decir, es buena, pero se quisiera hacer mejor. Ahora, estas estadísticas han ido mejorando, cada vez hay más drogas para el manejo del trasplante renal y eso ha mejorado la sobrevida del trasplante.
pero siempre el rechazo sigue estando ahí, digamos, permanentemente como un riesgo. O sea, en otras palabras, dura 10 años funcionando el riñón si a la se lo mitad, ha cuidado sí. más o menos Ahora, al 50% de los pacientes que se han exactamente. trasplantado. Ahora, ¿qué pasa cuando los dos riñones, cuando ese riñón trasplantado le deja funcionar? Pues hay dos opciones, o vuelve a diálisis o también puede entrar nuevamente a ser candidato para trasplante renal. Lo que pasa es que ya conseguir un segundo riñón es más difícil que cuando fue el primero. Más si no se lo ha cuidado. Más si no se lo ha cuidado. Bueno, doctor, entonces vuelve a quedar claro que el tema de la prevención es clave. En cualquier momento en el que usted vea que tenga hipertensión, diabetes y no se está cuidando, por favor, hay que evitar esas complicaciones como lo son el problema renal. Bueno, doctor, queremos agradecerle la compañía en todas estas emisiones de nuestro programa Misión Éxito, en nuestra cápsula, especialmente en Misión Salud. Gracias por sus consejos, por toda la información que nos dio de una manera muy clara. Y pues esperamos tenerlo próximamente acá para que nos hable de otros temas importantes en cuanto a la parte del manejo del riñón. Listo, muchas gracias, claro que sí. Bueno, y a ustedes muy buenas tardes. Quiero invitarte a que me des like y te suscribas a mi canal de YouTube. Haz clic en la campanita para que seas uno de los primeros en enterarte de lo que he subido. Deja tu pregunta o inquietud en la sección de comentarios. También te invito a que visites mis redes sociales. Y recuerda que tu salud y bienestar son nuestro compromiso.